la cultura, la fisonomía, la economía y hasta la justicia. Colombia era el país del café y de las esmeraldas y se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en el de la cocaína. Las Fuerzas Armadas fueron infiltradas, corroídas y diezmadas por su poderío y brutalidad. Por su cuenta, se cambió el sistema judicial y se replanteó la política penitenciaria y hasta el diseño de las prisiones. El capo había logrado todo lo que se había propuesto. Ya no solo había diseñado el negocio de la cocaína, también había rediseñado el país para que se ajustara a su empresa. Tenía en sus manos las condiciones que había concebido para su sometimiento a la nueva justicia colombiana. En el otoño de 1989, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá no conocía el funcionamiento interno del cártel de Medellín, ni la identidad de quien lo encabezaba. Pablo solo era uno más de los nombres importantes. Las autoridades colombianas sospechaban que era el jefe supremo, pero toda la información que suministrara la policía local sería recibida con desconfianza por los norteamericanos. Todos y cada uno de los líderes del cártel se habían vuelto tan célebres como infames. La revista Fortune los incluía en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero José Gonzalo Rodríguez G., el mexicano, el gordinflón que solía ornar la cinta de su sombrero Panamá con una cabeza de serpiente, era considerado el más rico y el más violento. Fortune había puesto a Rodríguez Gacha en portada, y estimaba su fortuna en unos $5.000 millones. Antes de la llegada de Centra Spique, los informes señalaban a Gacha como el capo máximo del cártel, y los servicios de inteligencia norteamericanos creían que había sido él quien había ordenado liquidar al candidato Galán. Así que fue el mexicano el primer objetivo de Centra Spique y, a decir verdad, no les costó mucho encontrarlo. Se había estado escondiendo de la Policía Nacional desde que se enterara de la muerte de Galán y desde que el gobierno le incautara su mansioncita en el norte de Bogotá. Un informante del círculo íntimo de Galán reveló que Rodríguez Gacha mantenía conversaciones telefónicas regulares con una mujer en Bogotá. A través de la DEA, esa información pasó a manos de la embajada norteamericana y Centra Spique comenzó las escuchas correspondientes. Lo encontraron de inmediato en una finca, en la cima de una colina, al suroeste de Bogotá. Era la única construcción del lugar, y sospechosamente elegante para aquel sitio alejado. Jacobi pasó la información al jefe de la CIA en Bogotá, y a partir de entonces se informó al presidente Barco. La respuesta fue inmediata y sorprendente, y disipó cualquier duda que los norteamericanos hubieran tenido hasta entonces. Las coordenadas fueron transmitidas a la Fuerza Aérea Colombiana, que el 22 de noviembre hizo despegar un escuadrón de cazabombarderos T-33 para arrasar la finca y a cualquiera que estuviese allí. Aquella reacción desconcertó a los funcionarios de la embajada, quienes no habían previsto que el gobierno de Barco fuera a eliminar sin más a las personas que ellos habían ayudado a encontrar. El hecho es que la misión de bombardeo nunca llegó a cumplir su objetivo, debido a que el comandante del escuadrón, un coronel, avistó un pequeño poblado justo detrás de la finca de Gacha. Si alguna de las bombas, aunque fuese por poco, rebasaba la casa, no daba en el blanco y seguía su curso, era muy probable que fuese a caer sobre algunas de las 30 o 40 viviendas que había más abajo.
Así pues, para evitar una tragedia, el coronel abortó el bombardeo en el último momento, pero no sin antes pasar rugiendo a unos 15 metros por encima de un Gacha confundido y asustado. Cuando los reactores pasaron a vuelo rasante por encima de la finca, Gacha, que hablaba por teléfono, mientras Centra Spique escuchaba la conversación, dio un grito de sorpresa y de rabia, y se esfumó de allí sin perder un segundo. A pesar del susto, un puñado de sus lugartenientes permaneció allí y fue arrestado al día siguiente, cuando una fuerza policial llegó en helicóptero e irrumpió en la casa. El ejército, por su parte, confiscó $5.400.000 en la finca. Sin embargo, con una brevedad pasmosa, un juez alegó que la heredad había sido ilegal y la mayor parte de estos hombres salieron libres. Algunos serían identificados por Centra Spique como figuras clave dentro del cártel. La repentina decisión de no bombardear le acarreó grandes críticas a la Fuerza Aérea Colombiana, que fue acusada de corrupta y de haberle permitido a Gacha escapar. Había razones para sustentar tal hipótesis, porque el capo mantenía antiguos amigos dentro de las Fuerzas Armadas, amigos que habían colaborado con sus escuadrones paramilitares en contra de las guerrillas marxistas. La PNC, los más involucrados en la lucha contra el cártel, acusaron a la Fuerza Aérea de haber echado a perder la misión intencionalmente, dándole un dato inequívoco y atronador a Gacha y permitiéndole escapar. El embajador en persona se vio arbitrando el conflicto, revisando los mapas de la colina y calculando las probables trayectorias o las bombas. La Fuerza Aérea incluso llegó a instar a Hakori para que sobrevolara la finca en el asiento trasero de un T-33. Hakori declinó la invitación. La investigación concluyó que el coronel había actuado nada más que con prudencia. La búsqueda de Gacha y de los otros líderes del cártel llegó a cobrar una importancia aún mayor para Estados Unidos cuando, solo 5 días más tarde, un avión comercial de Avianca explotó en pleno vuelo minutos después de despegar de Bogotá en dirección a Cali. El atentado había sido planeado 2 semanas antes en el transcurso de una reunión de la que participaron Pablo, Gacha y algunos de sus más importantes tenientes y jefes sicarios. Se discutió la colocación de 2 bombas, de la que la principal atentaría contra el cuartel general del DAS en Bogotá. Se dio el visto bueno, y después Pablo sugirió el vuelo de Avianca. Sostuvo que quería matar a César Gaviria, el candidato que había recogido el estandarte de Galán y se había convertido en el liberal favorito de los colombianos. César Gaviria había actuado como jefe de campaña para el propio Galán, pero en el funeral el hijo del candidato asesinado le había pedido a Gaviria que concluyese el proceso. Aquella cumbre de los capos dio como resultado otro comunicado de los extraditables, que Pablo redactó: "Queremos la paz. Lo hemos proclamado a viva voz, pero no vamos a rogar. No aceptamos, ni jamás aceptaremos, las numerosas y arbitrarias redadas a las que someten a nuestras familias, el saqueo, las detenciones represoras, los montajes judiciales, las extradiciones ilegales y antipatrióticas, ni tampoco las violaciones de nuestros derechos. Estamos preparados para enfrentarnos a los traidores". De cierto modo estaban desmoronando el país con todo tipo de actos barbáricos y de violencia desmedida. A pesar de las constantes persecuciones, los narcos parecían indiferentes, solo seguía creciendo la violencia y el derramamiento de sangre nacional. Carlos Alzate, uno de los sicarios veteranos de Pablo, reclutó a un joven de Bogotá para que les hiciera un trabajo. Debía llevar consigo en el vuelo un maletín que, según lo que le había informado Alzate, contenía una grabadora. Una vez en el aire, y según sus órdenes, el joven debía grabar secretamente la conversación de la persona que había a su lado. Lo cierto era que el maletín contenía 5 kilos de dinamita. El desventurado espía, Alzate lo llamaba el suizo, acaso como abreviatura de suicida, tenía orden de accionar un interruptor ubicado en la parte superior del maletín para activar la grabadora. Los 110 pasajeros murieron, y Gaviria ni siquiera había cogido el vuelo. Había comprado el billete, pero la gente que tenía a su cargo la campaña, decidió que el candidato evitara todo vuelo comercial por razones de seguridad. La otra razón era que la presencia de Gaviria en un vuelo de línea atemorizara a los demás pasajeros que no deseaban compartir avión con alguien tan claramente objetivo de atentado.
Desde el derribo del vuelo 103 de Panamá acontecido un año antes sobre Lockheed, Escocia, las amenazas al tráfico aéreo se habían convertido en una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y de otros países poderosos. El tráfico aéreo se consideraba una necesidad vital del mundo civilizado, pero a la vez no cabían dudas sobre su vulnerabilidad para cualquier criminal lo suficientemente cruel. Disuadir y castigar a los extremistas que hicieran de la aviación comercial su blanco se había vuelto prioritario para la comunidad antiterrorista internacional. El temor acerca de las intenciones del cártel de Medellín aumentó cuando algunos hombres de Pablo fueron arrestados intentando adquirir 120 lanzacohetes tierra-aire del tipo Stinger en el estado de Florida. Semanas después de la explosión del vuelo de Avianca, el presidente Bush hizo pública una declaración largamente meditada, que provenía de la Consejería de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, según la cual la utilización del ejército contra supuestos criminales en el exterior no violaría el decreto Posse Comitatus. 12 Además, y a los ojos de Bush, el atentado de Avianca señalara a Pablo Escobar, a José Gonzalo Rodríguez G. y a otros líderes del cártel como culpables directos y amenazas potenciales para los ciudadanos norteamericanos. 2 de las víctimas del vuelo tenían esa nacionalidad. Por tanto, a los narcos, en opinión del gobierno de Bush, se los podía matar legalmente. Pero los hombres de Pablo tampoco se iban a intimidar, por lo contrario, solo se aumentó los hechos de violencia y de terrorismo, y ahora con el visto bueno de Pinina, unos de los jefes del contingente de sicarios del cartel empezarían a dar muerte a los uniformados, pagando tarifas de 4 millones de pesos por uniformado muerto, y el precio ascendía a 8 por un suboficial, 12 millones por oficial. Seguía creciendo el monto y los muertos de ambos bandos. Durante casi 2 décadas, la orden para ejecutar ciudadanos extranjeros había sido regulada por la Directriz Presidencial 12.333, cuyos extractos pertinentes se incluyen a continuación. 2.1. Prohibición de asesinato. Ninguna persona empleada por el gobierno de Estados Unidos o que actúe en nombre del mismo deberá cometer o conspirar para cometer asesinato. 2.12. Participación indirecta. Ningún servicio de inteligencia deberá participar en o emprender las actividades prohibidas en la presente directriz. Esta directriz del Poder Ejecutivo existía desde 1974, cuando fue promulgada por el presidente Gerald Ford. Con ella se buscaba poner fin de antemano a un proyecto de ley que se estaba gestando en el Congreso, una de cuyas comisiones investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia norteamericanos. Se tratara de un arreglo aceptable para ambas partes y diseñado con la intención de evitar que los legisladores de izquierda lograsen transformar dicho proyecto en ley, ya que, por ser una directriz presidencial, esta otorgaba al presidente el derecho de utilizarla a voluntad. Poco después de que Bush asumiera la presidencia en 1989, W. A. Sparks, jefe de la rama de legislación internacional de la Oficina del Fiscal General del Ejército, comenzó a preparar un memorando formal para clarificar aún más la Directriz Presidencial 12.333. Con la fecha del 2 de noviembre, y rubricada por los representantes legales del Departamento de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, Ministerio de Justicia, concluyó: el propósito de la Directriz Presidencial 12.333 y sus predecesoras legales era impedir acciones unilaterales por parte de agentes individuales o de servicios de inteligencia en contra de funcionarios públicos extranjeros, y establecer más allá de toda duda que Estados Unidos no aprueba el asesinato como instrumento político de su gobierno. La intención de la misma no consistía en limitar las opciones de legítima defensa ante amenazas reales contra la seguridad nacional de Estados Unidos o contra sus ciudadanos. Actuando de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, una decisión presidencial que implicara el uso de fuerzas militares clandestinas, furtivas o abiertamente, no constituiría asesinato si las fuerzas militares de Estados Unidos fuesen empleadas en contra de los combatientes de otra nación, guerrillas, terroristas u otra organización cuyas acciones supusieran una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.
El memorando tranquilizó a los agentes y militares de los muchos servicios de espionaje e inteligencia que realizaban a diario operaciones encubiertas, incluidos los hombres de Centra Spique, quienes no deseaban que en el futuro su trabajo fuera tachado de criminal. Si los colombianos decidían sencillamente matar a los capos del narcotráfico que Centra Spique ayudaba a encontrar, que así fuera. La situación en Colombia era ciertamente de guerra. El 6 de diciembre, solo 9 días después de que José Gonzalo Rodríguez G. saliera huyendo de su finca, tuvo lugar el otro de los 2 atentados planeados por Pablo. Un autobús cargado con 1 tonelada de dinamita detonó en las inmediaciones del edificio del DAS. El hecho dejó perplejos a todas las fuerzas de seguridad, policía y militares y por supuesto al aterrorizó al país. La explosión fue un punto y aparte en este conflicto que parecía no tener límites, además de los daños a la ciudad fueron incalculables. Uno de los objetivos del atentado era el general Miguel Maza Márquez, que ya había sobrevivido milagrosamente a otro atentado perpetrado con coche bomba en mayo de aquel mismo año. Maza surgió sin daños mayores, no así otros políticos de la rama judicial no corrieron con la misma suerte. Las explosiones fueron vengadas con prontitud. Centra Spique siguió los pasos de Rodríguez Gacha durante las semanas siguientes, mientras este se escabullía hacia el norte huyendo de finca en finca, aunque nunca se quedaba en ninguna el tiempo suficiente como para que los colombianos preparasen una redada. Finalmente se detuvo en una cabaña ubicada en el departamento de Chocó, en una remota zona boscosa junto a la frontera con Panamá. Allí, Centra Spique logró detectar la señal de su radioteléfono, concretando un envío de mujeres por camión a aquel páramo. La ubicación del emisor no era precisa, el mensaje había sido demasiado corto, pero las unidades de élite de la policía fueron desplegadas para rastrear la zona. Un tal Jorge Velázquez les llevó hasta la finca de Gacha. Velázquez era un traficante de cocaína de Cartagena que había actuado de espía para los rivales del cartel de Medellín, el Cártel de Cali. Los narcos caleños tenían mucho que ganar con la destrucción de sus rivales paisas y, discretamente, habían comenzado a colaborar con la policía. Cuando Velázquez hubo señalado la localización precisa de la finca, se organizó un asalto coordinado que tendría lugar la mañana siguiente, el 15 de diciembre de 1989. Por las dudas, Estados Unidos puso en alerta una fuerza operativa formada por miembros de la Fuerza Delta y del Oceal 13 de la Armada Norteamericana, que aguardaban a bordo del buque militar América, buque que navegaba a corta distancia de la costa. Cuando los 6 helicópteros del operativo policial, varios A-6 Little Birds armados con mini ametralladoras israelíes, descendieron sobre Gacha, su hijo adolescente, Freddy, y sus guardaespaldas se internaron hacia unos plantíos banana y de acuerdo con el informe oficial, los fugitivos abrieron fuego contra los helicópteros con armas automáticas, pero fueron despedazados por el fuego graneado de los helicópteros. Los cuerpos se expusieron públicamente como represalia y retaliación del gobierno por los atentados. La parte inferior de la cara del mexicano había sido arrancada entera por los disparos. Era una manera grotesca de dejar sentado que la guerra contra el narcotráfico iba en serio. Gacha fue velado en Pacho, su pueblo natal, a unos 40 kilómetros de Bogotá, y su capilla ardiente visitada por miles de personas. En su mansión particular la policía descubrió una cadalso en perfecto funcionamiento, ametralladoras, granadas y una pistola aniquilada calibre 9 milímetros con su carga de balas grabadas con el monograma del mexicano. Su muerte no supondría una gran disminución en el tráfico de cocaína que entraba a Estados Unidos, pero para la mayoría de los colombianos, atemorizados por años de atentados, secuestros y asesinatos, aquello significara una victoria mayúscula para el Estado, para el presidente Barco y, aunque más, para Estados Unidos, que estaban impulsando esta cacería humana, que por cierto, Estados Unidos ponía la plata y Colombia los muertos, pero lo que pasó con Gacha fue velado en Pacho, su pueblo natal, a unos 40 kilómetros de Bogotá, y su capilla ardiente visitada por miles de personas. En su mansión particular la policía descubrió una cadalso en perfecto funcionamiento, ametralladoras, granadas y una pistola aniquilada calibre 9 milímetros con su carga de balas grabadas con el monograma del mexicano.
Su muerte no supondría una gran disminución en el tráfico de cocaína que entraba a Estados Unidos, pero para la mayoría de los colombianos, atemorizados por años de atentados, secuestros y asesinatos, aquello significara una victoria mayúscula para el Estado, para el presidente Barco y, aunque más reservadamente, para Estados Unidos. Tras la muerte de Gacha ocurrió algo curioso. Pablo Escobar recibió e hizo un torrente de llamadas. Entre las actividades de Centra Spique, aparte de la localizar a personas, constaba la de examinar los patrones en el flujo de las comunicaciones. Controlando el flujo de comunicación electrónica en un periodo de tiempo, puede deducirse la estructura interna aproximada de una organización. Ninguno de los peces gordos del cártel utilizaba las líneas telefónicas fijas de la Red Central Telefónica de Colombia, pues era sabido que la policía y la policía secreta, tanto la DIJÍN como el DAS, las pinchaban constantemente, pero ninguno de los capos del cártel parecía sospechar que alguien estuviese escuchando sus conversaciones por móvil o por radioteléfono. Por aquellos días, Centra Spique tuvo la primera oportunidad de oír la voz de Pablo. Las conversaciones que interceptaron fueron grabadas en las avionetas Beechcraft por técnicos, que después las enviaban a la embajada, donde Jacobi y su equipo las estudiaba. Gacha era un tipo burdo y sin educación. Por el contrario, Escobar parecía poseer cierto refinamiento, tenía una voz profunda y hablaba con delicadeza. Sabía expresar muy bien sus ideas y, aunque de vez en cuando solía comunicarse en su dialecto paisa, utilizaba un castellano muy claro, libre de obscenidades y con un vocabulario un tanto sofisticado, que gustaba de mechar con palabras sueltas y expresiones en inglés. Era concienzudamente urbano y parecía emitir una jovialidad serena e inmutable, como si intentara mantener un ambiente de ligereza, sabiendo de sobra que todo aquel que se le dirigiera le temía. Por citar un ejemplo, con sus íntimos, su saludo habitual era un "¿qué más, caballero?". Ambas cosas, los patrones de las llamadas y el contenido, alteraron la imagen que la unidad tenía del cártel de Medellín. En vez de confusión ante la necesidad de llenar el espacio dejado por el capo muerto, o ante una contienda entre los que se creían los iguales y los subordinados de Gacha, lo que Centra Spique oyó fue a Pablo Escobar manejando fríamente sus asuntos de negocios, más bien como un ejecutivo de altos vuelos que había perdido a un asociado clave. Lo llamaban para que tomase decisiones, y él lo hacía con toda calma, redistribuyendo intereses y atribuciones. En las semanas siguientes a la muerte de Gacha, Centra Spique iba cayendo progresivamente en la cuenta de que Pablo había sido desde siempre el hombre al mando. Siempre consciente de la imagen que reflejaran de él los medios, estaba encantado de que a Gacha le hubiesen adjudicado el papel de malo. De lo que también se enteró Centra Spique fue de la despreocupada crueldad de Pablo. Llegaron a esa conclusión cuando tras la desaparición de Gacha, Pablo ordenó secuestrar a un oficial, un comandante de la 4ª Brigada del Ejército. Enfadado por la muerte de su colega, Pablo propuso que no solamente lo mataran, sino que lo torturaran lentamente, para que el gobierno colombiano supiera lo herido que Pablo se sentía. La muerte de Gacha lo había enfurecido, y quedaba claro que a partir de entonces el gobierno planeaba llevar a cabo una campaña Yura. En una conversación con su primo Gustavo Gavina, se le oyó una poco usual perorata sin tapujos, que facilitó a los espías norteamericanos conocer lo que Pablo pensaba de la situación. Pablo se veía uno sí mismo como un mártir atrapado en una lucha de clases entre la élite bogotana y la gente común de Medellín. Escobar intentaba, según dijo, utilizar a su favor el hastío que el país sentía por la violencia. Pretendía crear aún más violencia, una clase de violencia que involucrara a toda la población hasta que el público pidiera a gritos una solución, un acuerdo entre él y el gobierno. Primero iremos a por los oligarcas y quemaremos sus mansiones, dijo. Es muy sencillo, porque la casa de un rico tiene solo un guardia. Así que entramos con 12 litros de gasolina, nos cagamos en ellos, y llorarán pidiendo piedad. Tú lo sabes, hermano, es la única manera. El país pide paz y cada día hay más gente que pide la paz. Así que hay que presionar todavía más. Un comunicado de los extraditables hecho público poco después remató el concepto.
Le declaramos la guerra sin cuartel al gobierno, a la oligarquía, individualmente y en su conjunto, a los periodistas que nos calumnian e insultan, a los jueces que se han vendido a los intereses del gobierno, a los magistrados que apoyan la extradición, a todos los que nos han perseguido y atacado. No respetaremos a las familias de aquellos que no han respetado a las nuestras. Quemaremos y destruiremos las industrias, propiedades y mansiones de la oligarquía, derrumbaremos la estructura de la nación y de la misma sociedad. Desde entonces Pablo Escobar era el hombre que Centra Spique tuvo en el punto de mira. En enero de 1990, durante un viaje a Estados Unidos, Jacoby buscó y rebuscó hasta encontrar una botella de coñac Remy Martin, que le costó más de $300. Al regresar a Bogotá les contó a los miembros de su unidad que la había dejado sin abrir en un estante de su piso de Maryland para bebérsela cuando Pablo Escobar hubiera muerto. Ahora las Fuerzas Armadas, los grupos de inteligencia de Colombia y extranjeros se iban a enfocar en matar a Pablo Escobar.